permanece para siempre. Cristo reina. Aleluya. Aleluya. Se encienden las cámaras, se abren los micrófonos, todos se llaman apologistas, pero cuando atacan la escritura algunos pierden la voz. En las redes se levantó la nueva inquisición, mucho título en pantalla, poca definición. Dicen defendemos toda la verdad, pero el liberal se acerca y desaparece la confrontación. Uno niega la inerrancia, otro duda del milagro, otro llama mitología lo que Dios dejó plasmado. Y mientras tanto muchos callan evitando incomodar, porque perder seguidores hoy parece preocupar. ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán, pero llega el liberal y se callan. ¿Qué será? ¿De qué lado están? Con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿de qué lado están? tu palabra vencerá. Cristo reina para siempre. Aleluya, Aleluya. 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 No me vendas valentía seleccionando la batalla, golpeando al que está cerca mientras la duda avanza. Gritan herejía por un mapa profético, pero negar la resurrección parece académico. Conversación sí, pero sin capitular. Cristo habló con compasión, sin dejar de confrontar. No confundas mansedumbre con cobarde ambigüedad. Puedes debatir sistemas, pero nunca la autoridad, porque atacar las escrituras es golpear la cimentación. Sin la verdad revelada no queda salvación. Si la Biblia es la norma, que se escuche la verdad. Si eres guardia de la fe, no abandones tu lugar. Cuando el texto esté en peligro, cuando intentan negociar, la pregunta sigue viva: ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán, pero llega el liberal y se callan. Con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿de qué lado están? la verdad permanecerá. La verdad, Permanecerá. la verdad permanecerá. Aleluya, Aleluya. 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 No es izquierda, no es derecha, no es escuela escatológica. Es la fuente, es la norma, es la base teológica. Puedes debatir el pacto Israel o el rapto también. Puedes discutir sistemas, pero no entierres la fe. Con que Dios os ha dicho. La serpiente no ha cambiado, solo cambio de escenario. Ya no llega entre los árboles, llega como comentario, con lenguaje sofisticado, doctorado y edición. Siembra dudas en la mente y las llama evolución. Deconstruye tu doctrina. Deconstruye la tradición. Pero al final del camino, cuando todo se cayó, queda el hombre como juez y queda Dios bajo revisión. No preguntamos qué etiqueta llevan, preguntamos qué autoridad gobierna. La escritura corrige al hombre, o el hombre corrige la escritura. ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿De qué lado están? ¿de qué lado están? Santo, Santo, tu palabra es eterna. Cristo vive, Cristo reina. Aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya. Bien, bueno, son reflexiones muy claras y a mí también me llama poderosamente la atención cuando tratan de buscar evidencia académica con académicos
que van en contra de la escritura y al mismo tiempo buscan armonizar de alguna manera con un tipo de inerrancia. En el chat me recordaron un eslogan, o sea, eso fue una broma que me hicieron a mí de la manera en cómo hablamos los dominicanos. A mí me encanta cómo hablan los puertorriqueños. Yo quisiera hablar como los puertorriqueños, nene, tenemos que darle o sea, me encanta el cantadito puertorriqueño, pero los dominicanos a veces nos comemos nos comemos una letra, hablamos así un poquito abierto, desenfocado y eso. Y se ha citado el eslogan "no somos locos", es decir, no somos locos, pero nos comemos una letra y decimos no somos locos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hermanos que aman la palabra de Dios se encuentran con hermanos que dicen que también aman la palabra de Dios, pero al mismo tiempo minimizan el impacto de ir en contra de la inerrancia? Es decir, se puede tener un tipo de inerrancia tipo color rosa, sabor, flavor, qué sé yo. O sea, se puede tener un tipo de inerrancia que ataque la inerrancia plena y total de las escrituras. ¿Es esto compatible con una lógica sana? ¿Cómo lo ve usted, Pastor Rufat? No te voy a decir lo que yo creo, porque yo por lo general, yo sé tu pregunta y no está Usted bien. boricua, yo sé, usted boricua, A mí yo el que dominicano. no se sabe que yo con la Biblia. Déjame Claro. decírtelo según la Escritura, y es lo que creo. Segunda carta del apóstol Juan. ¿Qué dice segunda carta del apóstol Juan en los versículos 9 al 11? Escuchen bien. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Alguien podría solamente limitarlo y decir, no hay lo que dice que si alguien a lo mejor atenta solo con la cristología. Hermano, todos los postulados teológicos están entrelazados. Algunos no lo entienden porque la perspectiva educacional que hemos venido teniendo a lo largo del tiempo es una teología sistemática. Y la teología sistemática presenta problemas. Presenta el problema de que presenta conceptos teológicos de manera separada, donde no, en ocasiones, no muestra la congruencia, la correlación, la correspondencia entre los temas teológicos que pretende hacerlo la teología bíblica. Pero en nuestros seminarios la teología bíblica está ausente, la que trata de mostrar esa línea, ese hilo conductor a través de la escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ambos conceptos son necesarios. Así que lo que estoy diciendo es que alguien podría decir, no, pero ahí lo que dice es que solo el que atente contra Cristo. Hermano, cuando yo estoy hablando de Cristo, yo estoy hablando del evangelio en Génesis. Estoy en la promesa de Génesis capítulo 3. Estoy hablando de eclesiología. ¿Cómo que eclesiología? Porque viene a salvar, pero viene a salvar ¿qué? A un pueblo. El pueblo que viene a salvar o los que van a ser redimidos es un aspecto eclesiológico. ¿Quién es esa congregación? ¿Quién es esa asamblea? ¿Quién es ese pueblo? Cuando estamos hablando de ello, no solamente está quién es el Salvador, estamos hablando soteriología, cómo viene a salvar. Entonces, a tratar de colocar un aspecto teológico como separado y si yo distorsiono la cristología, eso no significa que estoy no, hermano, no. Están todos entrelazados y vuelvo al mismo punto. Todos se desprenden de la escritura. Atentar contra la escritura es atentar contra el cuerpo de doctrina teológica que pretendemos defender con toda honestidad. Es una locura. Mire, y muchas de las preguntas son preguntas que no son válidas, porque los llamados errores que se presentan en la Biblia muchas veces tienen que ver, por ejemplo, con diferencias, digamos, entre los escritos masoréticos y la Septuaginta. Si usted va al libro de Hebreos, por poner un ejemplo, usted va a ver que cuando se está colocando la preeminencia de Cristo, diciendo que no es un ángel, que no puede ser un ángel, porque Dios nunca llamó un ángel su hijo, y mucho menos
le pidió a los ángeles que lo adoraran cuando dice, adórenle todos los hijos de Dios. ¿Sabe qué está citando Hebreo? Está citando el cántico profético que es Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, que lo usan movimientos hebreos de raíces hebreas para decir que nuestra Biblia tergiversó, cambió, le añadió a la Biblia, cuando es todo lo contrario. Está citando exactamente lo que dice la Septuaginta, que dicho sea de paso, fue una tradición por hebreos. Entonces, también tenemos que hacer la diferenciación clara cuando las aparentes contradicciones tienen que ver con diferentes copias o manuscritos, que sabemos que aunque existen diferencias, esas diferencias siempre se ha reconocido y nadie ha podido probar que afectan el quehacer teológico y el acontecer de lo que nosotros hemos creído en términos generales y el cristianismo avala desde hace siglos. Nadie ha podido probar eso. Cuando hablamos de errores, estamos hablando de relatos, por ejemplo, en los sinópticos o en comparación con otros libros, donde alguien coloca una información en un lugar que alguien podría decir no corresponde. ¿Eso significa un error? No, porque muchos escritos no son cronológicos, son temáticos. Para efecto de la audiencia, permítame darle un ejemplo. Cuando uno está en Mateo capítulo 23 y Jesús está hablando del juicio que ha de venir y habla de la destrucción del templo y dice, esta casa o será dejada desierta, será desolada. La parte de la destrucción que Jesús está mencionando en Mateo capítulo 23, si lo ven en una visión sinóptica, corresponde cronológicamente al momento en el que Jesús entra en su entrada triunfal, que correspondería en un orden cronológico no a Mateo 23, sino a Mateo 21. Eso no es un error. Eso es simple y sencillamente que se coloca una información en el momento preciso para indicar que el juicio que viene guarda relación con la temática que se está abordando. Eso no constituye un error. Así puedo continuar mencionando los supuestos errores que se hallan. Entonces yo con todo yo no pierdo mi tiempo. Yo entiendo lo que el hermano Anuel dice y no es que estoy en desacuerdo con él. Yo, Gilberto Rufat, no pierdo mi tiempo con las personas que le están buscando 20 patas al gato. Yo creo en la Biblia y lo he dicho públicamente, tapa a tapa hasta con los mapas. De hecho, les recuerdo, porque ustedes que algunos que les gusta hablar de la palabra apologética usan mal el mismo pasaje con el cual pretenden sustentar su apologética. ¿Y cuál es? Primera de Pedro 3.15. ¿Sabían ustedes cuál es el contexto de Primera de Pedro 3.15? Primera de Pedro 3.15 no es un pasaje que pretende decir que yo tengo que contestarle las preguntas a los escépticos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 está colocado en un contexto de la vida cristiana donde el capítulo 3 inicia diciéndole a una mujer que es cristiana y que tiene un marido incrédulo, que a pesar de que su marido no sea incrédulo, ella debe obedecer la bendita palabra de Dios y sujetarse, así como Sara llamaba Señor a su esposo. Y luego pasa a hablarle al varón y le dice, ¿sabes qué, varón? No creas que puedes tener una correcta relación conmigo y que yo voy a escuchar tu oración cuando tú no amas a tu esposa y cuando tú no la ves como una coheredera de la gracia. Está hablando de ese cristianismo, de ese evangelio que nos salva, que no solamente nos coloca en una correcta relación con Dios, sino en una correcta relación con los demás. Y lo que se está diciendo allí, en el trato relacional, en la convivencia, donde hay un creyente y un no creyente, no impugna. Y alguien nos pregunta, mi esposa no creyente en este momento me dice, oye, Rufat, ¿por qué tú crees como tú crees? ¿Por qué tú tienes un celo como lo tienes? ¿Por qué tú no estás dispuesto a ceder? Que en ese momento yo le diga, mira, amor, es por tal razón. Ese pasaje no es, ni está colocado allí, porque yo tengo que tratar de responder todas las preguntas que ellos les surjan. O sea, yo no tengo que hacer eso. Yo no caigo en ese juego, ni a mí nadie me va a llevar ese juego. ¿Quieren jugar el juego? Vamos a la escritura. Lo he dicho públicamente. Vamos a la escritura, den muestra de la escritura, digan cuál es el contexto, cuál es el pasaje y dónde está el error. Porque a mí me han hecho preguntas que yo he tenido que decirle a algunos que es que parten de disparate. Hermano Veloz, permítame ponerle una de las preguntas que me dijeron para que sepan.
Alguien me dijo, pastor, ¿y cómo yo le contesto a alguien que me dice que la Tierra tiene 13 millones de años? Esto es hipotético, ¿no? Y que cuando yo sumo las genealogías del libro de Génesis, no llegan a 6.500 años y como mucho a 7.000. ¿Cómo usted, pastor Rufás, responde a los 13 millones de años versus los 7.000 años de la Escritura? ¿Y sabe qué le respondí a esa pregunta a esa persona? Espero que esté escuchando. Le dije, mira, partes de dos premisas equivocadas. De hecho, partir de una premisa equivocada ya te lleva de antemano a que no vas a tener la conclusión, el resultado va a ser equivocado. ¿Cuáles son tus dos premisas equivocadas iniciando? En primer lugar, ¿dónde está la evidencia que el mundo en el que vivimos se puede sostener que tiene esa cantidad de años? Primero, tendrías que probar eso y probarlo de manera certera. Segundo, partes de una premisa equivocada desde la Escritura. ¿Cuál, pastor Rufat? Las genealogías en Apocalipsis no tienen el propósito, ni nos fueron dadas para nosotros sumar cada número de años y poder saber a partir de tal fecha cuánto más o menos, cuál es la duración o cuándo empezó la tierra. Ese no es el propósito. ¿Saben cuál es el verdadero propósito de la genealogía? Está en la caída, de marcar que luego que el pecado entre en el mundo, la raza humana quedaría dividida entre los hijos de la serpiente y los hijos del Mesías, o los hijos que vendrían a ser los hijos de Dios por medio del hombre que nacería del segundo Adán, según Romanos capítulo 5, versículo 14. Si ustedes examinan, y mire, lo voy a probar de manera muy breve. ¿Cuál es la genealogía que se presenta en Génesis? De Adán a Abel, de Abel a Set, de Set a Noé, de Noé a Sem, de Sem a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob el linaje se va por Judá. Terminamos Génesis, eso es Génesis 49. ¿Cómo inicia Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2? Le estoy dando una escuelita teológica. ¿Cuál es el impacto de Mateo 1:1, el primer evangelio? ¿Cómo inicia? Con la genealogía de Jesucristo. ¿Y cómo la conecta? Es el hijo de David, pero es el hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob, versículo 2, y de Jacob a sus hermanos, y de sus hermanos, ¿quién? Al Mesías, conectando que Jesucristo es el cumplimiento del mito, el cumplimiento de una construcción babilónica. Hermano, mire, si usted sigue este tipo de individuo, yo debo entender que usted no es cristiano, que usted está bien confundido, que el Espíritu Santo no le da testimonio, porque yo no puedo creer, y esto en un momento me parece haberlo hablado con el doctor Enoel, hablando de una inquietud que entiendo que él la tiene, donde yo le decía, hermano, yo he llegado a dudar de la fe de muchos. Porque ¿cómo es posible, aquí termino, que alguien que llega a la fe cristiana por medio de la obra bendita del amado Espíritu Santo, obrando en el corazón para que haya arrepentimiento y fe, y que es que la obra del Espíritu Santo en el aspecto neumológico, soteriológico, se limita solo a llevarlos a Cristo, pero luego pueden quedarse en tiniebla? O sea, el Espíritu Santo nos lleva a reconocer aún nuestra dureza y nuestro pecado cuando pecamos, pero no nos da testimonio de que estamos fuera de la Escritura. O sea, el propio Espíritu que inspiró a estos santos hombres, como dice la Escritura, que viene a ser oikónomos, morada en nosotros, no nos da testimonio, no nos corrige. O sea, es posible ser cristiano y vivir en un mundo donde todo el tiempo estamos tomando ideas equivocadas. Hermano, no estamos hablando de luchas, como decía Enoel, que son honestas, doctor Enoel, genuinas y honestas, con pasajes difíciles. Estamos hablando no de alguien que dice, yo todavía no sé cómo interpretar esto o cómo entender esto, si esto es lo que significa. Estamos hablando de rebeldes. Quiero hacer la distinción. Hay una gran diferencia, hermano Veloz, en que yo no entienda algo momentáneamente, en que yo no sepa cómo explicarlo, a yo ser rebelde y entrar en contradicción con la Escritura y decir, no, el problema está en la Escritura.
Yo no lo entiendo porque ahí hay errores. O sea, la escritura no es inherente, pero yo lo soy. Óigame, ese es el acto de hipocresía, ese es el acto de creerse Dios. Mira, hermano, para uno ser categórico, uno debe poder tener toda la evidencia, y si no la tenemos, y sobre todo dentro de esta posición donde se parte de vacíos, de supuestos, de especulaciones, de yo creo, a mí me parece, a mí me dijeron, el doctor tal dice, yo tendría mucho cuidado en ser certero, en querer decir que es de una manera cuando yo no tengo ninguna evidencia, solo quiero presentarme como que la tengo. Y eso es lo que hacen algunos. Por eso dije, perdonen, que son babosos, que son babosadas. Son babosadas. Si usted no sabe algo, cállese la boca. De hecho, creo que les cae. Boquita cerrada, no entran moscas. Les recuerdo que usted y yo somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que no decimos. Cuidado donde colocan sus palabras, porque por nuestras palabras, dice la Escritura, no yo, vamos a ser medidos. De la abundancia del corazón habla la boca. La gente no se da cuenta que cuando está hablando nos están mostrando qué creen, quiénes son. Y es perturbador lo que yo estoy viendo. Yo no tengo el carácter así apacible en un sentido que tiene Noel y se lo aplaudo. No, pero si me buscan, me encuentran. Yo soy medio brusco, medio bruto, tal vez, no hay problema. Véalo como quiera. Pero me callo. Yeah. Santo, Santo, tu palabra permanece para siempre. Cristo reina. Aleluya. Aleluya. Se encienden las cámaras, se abren los micrófonos, todos se llaman apologistas, pero cuando atacan la escritura algunos pierden la voz. En las redes se levantó la nueva Inquisición, mucho título en pantalla, poca definición. Dicen defendemos toda la verdad, pero el liberal se acerca y desaparece la confrontación. Uno niega la inerrancia, otro duda del milagro, otro llama mitología lo que Dios dejó plasmado. Y mientras tanto muchos callan evitando incomodar, porque perder seguidores hoy parece preocupar. ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán, pero llega el liberal y se callan. ¿Qué será? ¿De qué lado están? Con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿De qué lado están? tu palabra vencerá. Cristo reina para siempre. Aleluya, Aleluya. 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 No me vendas valentía seleccionando la batalla, golpeando al que está cerca mientras la duda avanza. Gritan herejía por un mapa profético, pero negar la resurrección parece académico. Conversación sí, pero sin capitular. Cristo habló con compasión, sin dejar de confrontar. No confundas mansedumbre con cobarde ambigüedad. Puedes debatir sistemas, pero nunca la autoridad, porque atacar las escrituras es golpear la cimentación. Sin la verdad revelada no queda salvación. Si la Biblia es la norma, que se escuche la verdad. Si eres guardia de la fe, no abandones tu lugar. Cuando el texto esté en peligro, cuando intentan negociar, la pregunta sigue viva: ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán, pero llega el liberal y se callan.
izquierda no es derecha, no es escuela escatológica. Es la fuente, es la norma, es la base teológica. Puedes debatir el pacto Israel o el rapto también. Puedes discutir sistemas, pero no entierres la fe. Con que Dios os ha dicho. La serpiente no ha cambiado, solo cambio de escenario. Ya no llega entre los árboles, llega como comentario. Con lenguaje sofisticado, doctorado y edición. Siembra dudas en la mente y las llama evolución. Deconstruye tu doctrina. Deconstruye la tradición. Pero al final del camino, cuando todo se cayó, queda el hombre como juez y queda Dios bajo revisión. No preguntamos qué etiqueta llevan, preguntamos qué autoría